Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos con nuestro estudio bíblico de todos los días. El libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Hoy queremos subrayar el versículo 9. ¿Cuál es nuestro contexto histórico? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la profecía de Natán. Este versículo nos dice lo siguiente: he estado contigo por doquiera que has ido. He exterminado ante ti todos tus enemigos, y estoy haciéndote tan famoso como a los más famosos de la tierra. Esto es lo que el Señor le está diciendo a David. Ciertamente que lo hace a través del profeta Natán. Tú piensas construirme una casa para que habite en ella. Desde el día en que desde que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy no he habitado en ninguna casa, sino que he viajado en tienda, en tabernáculo. Bueno, cuando vayan de ya esa imagina curia llevan vaya va peñan de ya la vez señan de que él no quiere estar, por decirlo así, encerrado en un templo, menos todavía en el lujo. Recordemos que una casa de cedro significaba lo potentoso y al mismo tiempo significaba el ser rey, ¿verdad? El ser rey. Pero esto desde un pensamiento más bien humano, nuestro. Ya tengo siempre la yeya posee la alara, lleva ocupado realza, ya abrió hoy venían de Uruguay o lo que sea, y dar a entender que tenemos el poder, que tenemos la fuerza, ñande la ñamandá, ñande la rico puajuina, pero no es la famoso rico puajú, lleva, porque quiere alardear, oye esa casa. A muchas veces, ni la y plata upea lleva, sino que no sabemos de dónde, o mejor dicho, muchas veces sabe muy bien de dónde vienen esas riquezas, ¿verdad? Y entonces, este versículo, queridos amigos, es el corazón de este capítulo 7, porque aquí nosotros encontramos la promesa davídica, es decir, el eje teológico que de cierta manera estará marcando toda la historia de la monarquía en Israel. Y desde aquí también vamos a ver el desarrollo mesiánico. Y ponamos lleva en este versículo: he estado contigo por doquiera que has ido. He estado contigo por doquiera que has ido. Upea teológicamente dice ñandea lleva peñan de yara siempre o guatañan en die, peñan de yara ñan derechai. Este es el eje, como decimos, ¿verdad?, del mesianismo en el sentido teológico. El Dios que no abandona jamás a su pueblo. Pea entonces de enseñanza y pone ahí tereima hoy. Y por eso insiste: he estado contigo por donde quiera que has ido. Por donde quiera que has ido. Upea betin lección mañana de guaraina este día lleva y gato en guayala y cuami la ñandichara na ñanderei ya hija la pesa pesante.
por donde quiera has ido. Y después continúa, es decir, dice, he exterminado ante ti a todos tus enemigos. Además de acompañarte, o me lleva para que vos no sufras a causa justamente de esta misión, a causa de este camino que tenés que hacer en la vida. Porque se aimenen día lleva a se oí, como esa muralla fuerte, dice el Salmo. He estado ahí como un escudo para que tus enemigos no te hagan el mal. Bueno, este es muy importante y recordemos que este versículo 9, como siempre, hace parte de la profecía de Natán a David, cuando el Señor le dice, pero aquella misma noche Yahvé dirigió la palabra a Natán. Piñan de Yara entonces, o esa Natán ve a ello en de la profeta Hina, ande con angarejota, lleva ande ejota ere, David, ve a decir a mi siervo David, ve a decir, ejota de la profeta Hina, hay que anunciar y hay que denunciar, mirando una realidad, y en este caso, la realidad que la describe el Señor mismo. Así dice Yahvé. ¿Piensas tú construirme una casa para que habite en ella? Es una pregunta retórica a David. De vigorimo ande la reya pota inaupea, de ico la reya posea inaupea, taiko va ella ya calcular mañana. Porque yo siempre desde que salí de Egipto no he habitado en ninguna casa, sino que he viajado en tienda, en tabernáculo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. A veces me pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos, a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos, que te daremos si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, esto te doy. Esto que soy, esto es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. Tú no
bendigas nuestra vida humilde. Se trata de poner todo en tus manos. Aquí van mis trabajos y mi fe, mis mates, mis bajones y mis sueños, y todas las personas que me diste. Desde mi corazón te las ofrezco. ¿Qué te daré? ¿Qué te daremos si todo es tu regalo? Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, esto te doy. Y tanta gente a un domingo de sol me conmovió el latir de tantas vidas, y adiviné tu abrazo gigantesco, y sé que sus historias recibías. Por eso tu altar luce vino y pan, son signo y homenaje de la vida, misterio de ofrecerte y recibirnos, humanidad que Cristo diviniza. ¿Qué te daré? ¿Qué te daremos si todo es tu regalo? Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, esto te doy. ¿Qué te daremos si todo es tu regalo? Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, esto te doy. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Este domingo 27 de julio, te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias, y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva, y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañé, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida.
León XIV celebrará su primer Corpus Christi como Papa y hay mucha expectación. Es de las pocas ocasiones al año en las que un pontífice sale de los muros vaticanos para presidir una celebración como obispo de Roma. Y no será solo la misa con motivo de esta solemnidad. En la ciudad eterna existe una antigua tradición, una procesión que va desde San Juan de Letrán hasta Santa María la Mayor. Cada pontífice ha participado a lo largo de los años de forma distinta. Miren a Juan Pablo II en 2004, sentado en la silla en lo alto del papamóvil en su último Corpus Christi. O a Benedicto XVI, que iba de rodillas ante la custodia en un coche en marcha a paso lento, con miles de fieles detrás acompañando la procesión portando velas. En su primer año como Papa, Francisco decidió hacer ese recorrido a pie y no ir subido en el coche como sus predecesores. En 2013 fue el primer y el último año en el que se le vio así por las calles de Roma. Los siguientes, después de la misa en la catedral, aparecía directamente en Santa María la Mayor y no participaba en la procesión. No se conoce el motivo de esta elección. Una de las posibilidades es que de este modo Francisco quería poner el acento en el que el protagonista de la procesión era la Eucaristía y no el Papa. También el pontífice argentino hizo algunos cambios. Varios años decidió ir a otros lugares de Roma a celebrar el Corpus. Por ejemplo, en 2018 fue a Ostia, donde presidió una misa a la que fueron unas 10.000 personas. Lo vimos además en 2020 y 2021 en la Basílica de San Pedro debido a las restricciones del coronavirus, y hubo otros años en los que ni siquiera pudo estar presente por motivos de salud. En 2024 Francisco volvió a Roma después de 7 años para celebrar el Corpus. Fue el último que presidió. Ahora el relevo lo tiene el nuevo Papa. El pontífice irá a San Juan de Letrán a celebrar la misa y se sabe que estará después en Santa María la Mayor. Sobre la procesión, hasta el momento es una incógnita. Habrá que esperar hasta el domingo para ver el estilo que tendrá León XIV en una celebración tan importante como el Corpus Christi. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Estamos en este segundo libro de Samuel, capítulo 7, el versículo 9. Hoy nos toca a nosotros. He estado contigo por donde quiera que has sido. He exterminado ante ti a todos tus enemigos y estoy haciéndote tan famoso como los más famosos de la tierra. Y continúa el versículo 10, que estudiamos hoy en realidad. Prepararé un lugar para mi pueblo Israel. Prepararé un lugar para mi pueblo Israel. Allí lo plantaré para que viva sin ser incomodado. Los violentos ya no los oprimirán como lo hicieron al comienzo. Los violentos ya no les oprimieron. Entonces esa caña de siempre estamos dentro de esta profecía de Natán. Y en el trasfondo está el deseo, queridos amigos, profundo de Israel, de pasar de una historia de errancia, de sufrimientos, de esclavitud, de opresión, ¿a dónde? Y pasar a una historia, una realidad estable y segura, de consolidación. Estamos dentro de la promesa, capítulo 7. ¿Por qué, queridos amigos? Porque esa catañandejina lleva la David o yapojina cotapeco. David o yapoja cotapeco. Pero no porque yo soy Dios, se la iguapa, se me eta PMPA, arurube y contenida, porque se la se valea. No. Queridos amigos, aquí también se le presenta un David que está en camino y que está consolidando el reino de Dios. Pero este reino de Dios siempre dirigido por Dios mismo. El reino de Dios está dirigido por Dios mismo. Porque sabemos muy bien que en el libro
o mejor dicho, en los libros históricos, el que dirige la historia siempre será el Señor. Así es que, queridos amigos, este versículo no solo alude a un reposo físico, ¿verdad? No alude simplemente a un reposo físico, sino que verdaderamente estamos mirando mucho más allá. Te asegura no solo lo que es el reposo físico, sino que una seguridad espiritual y escatológica. Alañandeña mañana en el sentido espiritual quiere decir que es una integralidad. Todo lo que nosotros somos, en la integralidad. Y quiere decir una espiritualidad que se asegura, incluso en el sentido escatológico. ¿Por qué? Y porque está prefigurando el reino de Dios. Prefigurar quiere decir prefigura. La figura del reino de Dios ya que comienza desde aquí. Prefigurar. Ñamoñe, pues no imagina de aquí y ahora a hacer presente a Dios en nuestra historia. Pero con el reino de Dios. Entonces el término plantar, queridos amigos, siempre va a evocar esa metáfora agrícola que es bíblica, que es el símbolo de la estabilidad. Plantar. Ya te oigo ya tantas veces allí puro hoy veña de nieve. Oñe plantajo, oñe plantajo. O yo me voy a plantar aquí hasta conseguir mis derechos. A ver, ya hay puro la palabra plantar. A la Biblia que hoy puro ahí ve palabra plantar. Es un símbolo bíblico, símbolo de estabilidad, símbolo de permanencia y símbolo también de vida fecunda. Pero la estabilidad es importante, quiere decir que Dios, ñande pues nos vamos hoy por paite la ñandella huere comía, peñandella huere comía hoy por paite veñande yara, pero para darnos también a nosotros esa estabilidad que necesitamos. David como rey pastor será el medio humano, medio instrumento humano por el cual Dios va a realizar su promesa. Por eso que es importante, dijimos al comienzo en los otros cursos bíblicos, que entendamos que nosotros somos instrumentos. Ñandengo medio, peñan de yarapobe, medio. Ñandengo pe vehículo, ya sea de un lugar, ya sea a otro lugar. Allá ya de colectivo, ya de tren, ya de avión, ya la ñan de coche, ya de vol o lo que sea. Jare yupiu y ve japea de medio de huerajaba a tu destino. Japea lo esa que hace añate. Quiere decir, queridos amigos, que David, como rey pastor, lo que está haciendo es simplemente y principalmente un medio para que Dios pueda construir o pueda hacer que su reino esté en medio de sus hijos. El reino de Dios. Queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, Zona Sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas,
juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0, con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios en este sábado 21 de junio y hoy celebramos a San Luis Gonzaga. Es mi santo patrono, a Jejúzela San Luis Gonzaga, un joven jesuita que justamente dio su vida por el Señor también, ¿verdad? Pero en ese camino de santidad que todos necesitamos hacer. Queridos amigos, hoy la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto, capítulo 12 del 1 al 10. Hermanos, hay que seguir gloriándose. Aunque no esté bien, pasaré a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un discípulo de Cristo que hace 14 años, no sé, con el cuerpo o fuera de él, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Y sé que ese hombre, no sé si con el cuerpo o fuera de él, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que el hombre es incapaz de repetir. De ese hombre podría jactarme, pero en cuanto a mí solo me glorío de mis debilidades. Si quisiera gloriarme no sería un necio, porque diría la verdad, pero me abstengo de hacerlo para que nadie se forme de mí una idea superior a lo que ve o me oye decir. Y así continúa. Dice, y él mismo está hablando de él mismo, ¿verdad? No sé quién es, dice, hace 14 años. Y mandó página de esa experiencia, en primer lugar, queridos amigos, del encuentro de Pablo con el Señor camino a Damasco. Allá lleva, persiguiendo a los cristianos en el camino, el Señor que me ha iluminado. Y yo me puedo jactar de esto, dice, porque en ese momento tuve como esa visión, fue arrebatado, dice, al tercer cielo. Yo me puedo jactar de esto, dice, porque si catuja EPM, la se añandúa e veñan de Yarawi, la se lleva a poco e veñan de Yarawi, porque ja eoía lleva, o sebe se non debe, sere tu, a sere ya, a se monabe y huire lleva. Pero ahora yo me puedo jactar, queridos amigos, porque he escuchado esa voz de Dios, dice Pablo. Pero, viene la segunda parte. Entonces, si quisiera gloriarme, no sería un necio, porque diría la verdad. O sea, pero me abstengo de hacerlo para que nadie se forme de mí una idea superior a lo que ve y me oye decir. Porque yo soy, al final de cuentas, Yaguar Aire y Así es que, queridos hermanos, es importante que nosotros sepamos que tenemos tantas riquezas que hemos recibido de parte de Dios. Así como muchas veces ando hoy hay algunos lados de gloria y te shake pa hoy. Se dan la tu power que shake pa hoy. Se dan confesar que shake pa hoy. Se dan conté. Ese es el que se está gloriando de sí mismo. Y sin embargo, Pablo dice, a pesar de todo esto, de lo que yo valgo y de lo que Dios me ha dado, sin embargo, para no envanecerme, tengo una espina clavada en mi carne, un ángel de Satanás que me hiere. Es decir, allí que yo soy nadie ante el Señor, con grandes cualidades que Él me ha dado, pero sin embargo yo entiendo que llevo todo esto en vasijas de barro. Por lo tanto, la humildad es esencial y fundamental para que yo pueda también transmitir los valores del Señor. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Yan de Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Junio, la Tierra Prometida.
soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el buen pastor y por amor mi vida doy. Yo quiero un solo rebaño, soy para todos Salvador. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy Señor y Maestro y un mandamiento nuevo os doy. Que se amen unos a otros como los he amado yo. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la Espíritu
Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Antiguo Testamento. Qué hermoso que es este libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 7 de mañana, el versículo 11, ¿verdad? El versículo 11 te dice demasiado bien, ¿verdad? Desde el día en que establecí jueces sobre mi pueblo Israel, te he dado reposo de todos tus enemigos. Así el Señor te anuncia que Él mismo te edificará una casa. Bueno, este versículo entonces, el Señor ahora da un giro radical, queridos amigos, porque ella de Yara como Imbaco, ella de Pope, ella de Pena Bellapona, edificar, allá la vende, ahí donde están, en la tierra prometida. Yo les di jueces, pero los jueces pues eran como, ¿cómo decimos nosotros? Cuando estamos en situaciones que vienen a apagar el fuego, la juez. Los jueces son llamados por Dios el Espíritu, el Ruaj del Señor, y se les inundaba, le fortalecía al juez y salían. Casi todos los jueces pero para devolverle a Israel, ¿qué cosa? Para devolverle su paz, porque después dice, hubo paz, hubo reposo sobre la tierra, tantos años, imponable, pues sacande, pero ahora Dios hace un giro radical. Ahora va a ser Él el que se pone a edificar para nosotros la casa. En vez de que David construya una casa, es decir, el templo para Dios, ahora es Dios mismo el que le va a edificar una casa. Es decir, queridos amigos, cuando se dice, no, que le va a hacer una casa de cedro, no, le va a edificar una casa, quiere decir, va a edificar una nación, le va a edificar una dinastía, le va a edificar una forma de caminar, de trabajar. Va ella hogar edificar. Yo te voy a edificar, quiere decir, queridos hermanos, el Señor quiere edificar nuestra manera de convivencia. Ahora se la calcula en la inteligencia artificial. Upea, ya ne formal, como presidente de la República Monita a la inteligencia artificial. Se abotata por la inteligencia artificial. Y ojalá que eso ya exista dentro de poco. Eso ciertamente que va a venir, no sé cuándo. ¿Por qué? Y por todas las corrupciones. Pero querido amigo, a ver la Paraguay. Nosotros podríamos inventar eso. Y desde ahora cambiar, así, o modificar la Constitución y decir que todos los paraguayos votarán por inteligencia artificial, por el software. ¿Qué software vamos a utilizar? De acuerdo a qué nación necesitamos. ¡Qué espectacular! Hoy coge Julio Verne, ¿Por qué? Algo maya submarino, me anda y por ahí, avión, me anda y por ahí, ella calcula para algo, sea calculante, y nada, upeaño y teta y catua lleva la ñande no, porque la ñande la pesa ña esa jina. Estadio correcta la debajo del puente. Está formal correcta la bajo el puente porque dañásemos de esta tremenda corrupción en que nos encontramos. Así es que, querido hermano, ya se nos llega a Julio Verne, cuando la inteligencia artificial sea el que nos organice y sea presidente de la República. Y entonces ahí vamos a tener. Y todos otros ministerios también. Y las otras direcciones también. Y los congresistas ni qué decir. Y lo de la justicia, peor vende, man. Todos los jueces, pero Neco tenemos ahí, hoy ahí la jeta, lleva inteligencia artificial, ahí veinte también. Porque, hoy zapajo y cuava, veinte. Ahora venían de cuapa, tamaña, va a ya potamba, ese mañana, ahí también enseguida lleva. Ese, ahí también en la justicia. Ese robó, ese tiene que ir tantos años en la cárcel y tiene que devolver tanto. Hoy cuava y teta, ¿cuántos millones robó? ¿Entendiste? Vea la inteligencia artificial. Bueno, entonces, queridos amigos, aquí
se da la vuelta, se dio la vuelta a la tortilla ahí la gente. Porque ahora es Dios el que quiere edificar nuestra casa. Pero cuando dice edificar nuestra casa, no es que Dios va a traer los ladrillos, va a traer el cedro, va a traer lo que sea. Sino que qué clase de sociedad queremos. Upea con la ñanderoga, upea con la ñandella y coña. ¿Qué clase de gente va a ingresar y va a estar dentro de esta casa? Así entonces, queridos amigos, ahora le está hablando a David. Yo te voy a edificar, soy yo el que te voy a edificar una casa. Porque quiero que vos seas el tendotabe tenón de gua llevar en yemoyo bebejina. Haré esa caña de la tapé de la honestidad, del trabajo, del respeto. Es lo que hizo David. Recuerden que David prácticamente en todo el libro, primer libro de Samuel, él aparece por primera vez en el capítulo 16 del primer libro de Samuel. Bueno, pero siempre a David se le presentó como una persona honesta, una persona que responde, ¿verdad? ¿A qué cosa? A la gracia de Dios. Y bueno, eso es lo que nosotros ahora estamos entendiendo lo que está diciendo Dios. Yo, David, te voy a edificar la casa, una casa para vos. Es decir, el de la honestidad, del amor, del respeto, etc. Así como vos siempre fuiste, por eso nosotros solemos decir que nosotros podemos construir con el dinero una casa, pero no un hogar, se suele decir. Hay dos palabras interesantes, casa y hogar. El hogar, pues, es esto. Ser tendotado donde nosotros construimos un verdadero hogar. Construimos y somos pontífices, puentes. No buscamos la desigualdad. No buscamos el latrocinio. No buscamos aprovecharnos de los demás. Sino que todo lo contrario, somos solidarios y buscamos lo mejor. Y hacemos que se distribuyan bien las cosas para que la gente, ¿verdad?, esté mejor. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Por culpa de las malas cosechas del año anterior, los campesinos y habitantes de las aldeas cercanas invadieron a Roma y deambulaban por sus calles sin pausa ni destino en busca de alimento y cobijo. Y a su paso entonces dejaban una estela de humores, olores y detritus que despertó una peste inmisericordia que en cuestión de semanas diezmó a la población. Y como las autoridades se sentían impotentes para enterrar los cadáveres y evacuar a los moribundos que yacían en las calles a la buena de Dios, la iglesia habilitó sus templos, monasterios y hospicios para recibir a los enfermos. Y uno de los albergues con mayor capacidad fue el que acondicionó la Compañía de Jesús, que era atendido por sus miembros, entre los que se destacaba San Luis Gonzaga, quien sin descuidar sus estudios de teología y filosofía en el Colegio Romano, o sea, en la actual Universidad Gregoriana, atendía a los contagiados purulentos, lavaba sus ropas, las llagas, los pies, les daba de comer, consolaba a los agonizantes, sepultaba a los muertos y recorría las calles recolectando ropas, comida y dinero para atender a esos desheredados. Y precisamente el 3 de marzo de 1591, cuando retornaba a su convento después de una extenuante jornada, descubrió a un hombre inerte, pero aún con señales de vida, y sin pensarlo, trató de reanimarlo masajeándolo, y como no reaccionaba, se lo echó al hombro.
y con el infectado a cuestas llegó al distante Hospital de la Consolación. Se quedó a su lado, pero comenzó a sentir los síntomas de la enfermedad. Al amanecer era otro contagiado más. Y su situación se agravó más hasta el punto de recibir la extrema unción. Y aunque se recuperó lentamente y siguió con sus ingentes actividades, la fiebre y las dificultades respiratorias no le dieron tregua. Y 3 meses más tarde anunció él mismo su muerte. Luis Gonzaga, nacido en Castiglione, Italia, el 9 de marzo de 1568, pertenecía a una de las familias más prominentes de Italia, cuyo padre, un prestigioso militar, estaba emparentado con varias familias reales, y este hecho, más su condición de héroe de la batalla de Lepanto, le permitió criar y educar con esmero a Luis, su primogénito, que debía sucederlo como conde de Castiglione. Pero el infante no mostraba ambición alguna y solo se interesaba en la oración, en la vida de los santos y en la veneración a la Santísima Virgen, devociones que le habían sido inculcadas por su piadosa madre. A pesar de que su padre lo paseó por las principales cortes europeas, incluso llegó a ser paje, es decir, compañero permanente del príncipe de Asturias, don Diego, hijo de Felipe II de España. Y así todo, siempre daba ejemplo de piedad en todas partes. Y aún en medio de los pesados ambientes cortesanos llevaba una vida austera, ayunaba constantemente, dormía en el suelo, hacía penitencia constante, pero paradójicamente aprovechó todos estos viajes para perfeccionar sus conocimientos de latín, lengua castellana, retórica, literatura, matemáticas, biología y filosofía. Aunque su padre se opuso rotundamente varios años a su fervoroso anhelo de abrazar la vida religiosa, al fin tuvo que dar su brazo a torcer, y entonces San Luis Gonzaga renunció en favor de su hermano menor Rodolfo a la primogenitura, que incluía todas las propiedades de la familia y el título de conde de Castiglione. Se enfundó un tosco sayal e ingresó en Roma a la Compañía de Jesús en noviembre de 1585. Durante su noviciado se distinguió por su acendrada piedad, obediencia, penitencia, ayuno, y por sus extenuantes jornadas de oración en las que permanecía de rodillas. Alarmados los superiores ante estos excesos, le ordenaron suavizar sus rigurosas prácticas ascéticas, pues su salud se resintió, pero ello no fue óbice para que desempeñara los oficios más humildes: trabajar en la cocina, servir la mesa, realizar el aseo del convento y pedir limosna en las calles romanas para atender las necesidades de los más pobres, asistir a los enfermos en los hospitales. Y mientras realizaba todas estas actividades, continuaba ejemplarmente con sus estudios de filosofía y teología, y a principios de 1588 recibió las órdenes menores. Mas la consagración de San Luis Gonzaga se vio interrumpida cuando, tras la muerte de su padre, a petición de su madre, tuvo que retornar a Castiglione para ser mediador en el pleito que su hermano Rodolfo sostenía con el duque de Mantua por la posesión del castillo de Solferino, y actuó con tal prudencia y tino que ambas partes, además de llegar a un acuerdo, firmaron un tratado de paz que estuvo vigente varios siglos. Al regresar a Roma, San Luis encontró a la ciudad invadida de campesinos y aldeanos que huían del hambre y la miseria, pero la peste los perseguía, y entonces se dedicó con abnegación a ayudar a los enfermos, a asistir a los moribundos, a recoger y enterrar muertos, y en esas circunstancias San Luis Gonzaga encontró yerto al infectado que lo contagió, y aunque mejoró y pudo reanudar su apostolado, la fiebre y los problemas respiratorios lo fueron minando hasta que 3 meses más tarde, como lo había predicho, expiró a los 23 años. El 21 de junio de 1591, en presencia de su guía y confesor, que era San Roberto Belarmino. Fue canonizado por el Papa Benedicto XIII en 1726, y el Papa Pío XI lo proclamó patrono de la juventud. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a San Luis Gonzaga que ilumine a nuestros jóvenes para ser fieles a nuestro Señor Jesucristo.
Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Este domingo 27 de julio, te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, Zona Sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yara Ñe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Qué hermoso pasaje, ¿verdad? Aquí viene lo que el Señor promete a David, de esa estabilidad de una dinastía. Y cuando tus días lleguen al fin y descanses con tus antepasados, la muerte nos llega, pero no es tampoco que el mundo se termina porque yo me morí. O cualquiera de nosotros. El mundo sigue. Algunos que te aman, que te quieren, seguramente se van a enterar, llevan. Pero hasta ahí nomás. Esperar por un cierto tiempo y ya nadie. Los mal llegados, etcétera. Y manduata, anderejeo, lo que sea, si dejaste huellas en la vida. Pero lo demás, queridos amigos, mientras el mundo sigue rodando, ¿verdad? Y cuando tus días lleguen al fin y descanses con tus antepasados, estableceré uno de tus descendientes para sucederte. Aquí sí que tenemos un elemento positivo y maravilloso. Estableceré uno, dice, que pueda sucederte. Que después te va a decir que va a salir de tus entrañas, es decir, de Ishawa lleva. Pero no porque va a repetir tus acciones, sino porque aprendió lo que vos transmitiste. ¿Dónde está nuestra verdadera resurrección, queridos amigos? En aquello que nosotros dejamos y transmitimos a la gente. Peñandea lleva, ñame añamos arambia y cuarca, peñandera pisacuera. Eso es lo importante. Entonces, nosotros actualmente estamos en una época, queridos amigos, en donde buscamos siempre servirnos de los demás, servirse a sí mismo. Queremos que todo esté a disposición de nosotros. Y sin embargo, este versículo nos está hablando aquí, este versículo 12, en todo caso, de un reino nacido de ¿qué cosa? De la obediencia, no de una ambición. Pendo por
no de una ambición. Nosotros tenemos demasiado ambiciones. Nosotros decimos y hablamos en positivo, ¿verdad? Siempre uno tiene que tener ambición en la vida, que está bien, pero hay que entender el significado. ¿Qué significado le damos? Tiene muchas acepciones, entonces la ambición como tal. Y es importante, decimos, que tengamos ambición en la vida. Pero cuando estamos hablando aquí, queridos amigos, son justamente, aquí vamos a cambiarle el nombre, angurrientos. Un mío ya rapá, un mí entonces que quieren maquinar todo, ese es angurriento. No sé si ustedes se dieron cuenta alguna vez, antes de todo yo veía, con los niños sobre todo, porque estuve también ahí en la casa de los niños, era Don Boscoroga, ahí cerca de la terminal. A bebé mitad y cuerandejo de Carúes ni para. Y vos te das cuenta que los niños que llegaban recién, que se les traía, ¿verdad? De la calle se les traía, pobrecito, que, bueno, seguramente que pasaron muchas necesidades, les aseguro que así hablando con ellos pasaron muchas necesidades, hambre, frío, de todo pasaron, ¿verdad? Y sobre todo, lo que más necesitaban siempre fue el afecto, ¿verdad? El afecto, el cariño, abandonado, por eso son abandonados. Bueno, aguajela momento la yacaruja, entonces, todito se sienta entero de teape oñe mojenda, porque eso es muy importante. Pero este ahora con la ilugar, el mojendazo. Se le explica cómo es el movimiento, no es nada ahí extraordinario. Ya uno de a poquito se vuelve responsable de sus acciones. Entonces, todito, los más chiquititos van a esperar aquí y los más grandes les sirven, les ayudan. Interesante, una pedagogía espectacular. Bueno, y entonces, vos veías eso que llegaban y decían, mi pobrecito, mi varea. Había la ñandella, ñangurriento. O ya vete en viuja. O mañana, no mañana, en viuja, o caro yo, pues. Y eso le dura más o menos una semana por ahí, yo me da cuenta, le dura. Pero pues, no hay que retarle, no hay que nada, ¿verdad? Pero hay que ayudarle de a poquito. Vení un poco, ¿qué tal? ¿Qué te pareció la comida? Matecobio. Y claro, qué rico, usted hoy a tu hinaje, y así, ¿verdad? Entonces vos le vas enseñando. Te felicito, eso es lindo. Pero mira, la cuchara se agarra, sí, más llueve de imba, ameca, tú aprendes, ojo. Bueno, cuando comes, tenés que primero hacer esto, explicar, siempre casto. Todos somos capaces de aprender. Por eso esos que son angurrientos y que se volvieron ladrones y que se volvieron entonces que buscan todo, agarrar todo, acaparar todo, ¿verdad? Entonces, tenemos que llevarle seguramente allá a Don Boscoroga, ¿verdad? Para que se siente ahí con los chicos. Solamente que cuando llega, por primera vez, él también va a ser angurriento. Yo puedo eso. Pero de a poquito le vamos a ir, si Dios quiere, y si le toca la conciencia, que se vaya ordenando, porque esto es un orden, ¿verdad?, que nosotros tenemos que hacer en nuestros caminos. Bueno, queridos amigos, esto es demasiado importante. Y vamos a pedirle al Señor esta gracia, ¿verdad?, para que podamos también nosotros, ¿verdad?, ayudar. Y en este mundo en que la gente busca servirse a sí mismo, vamos a procurar todo eso que es ambición simplemente o volverse angurriento, vamos a dejar de lado. Y vamos a comenzar a formarnos y a entender que había sido Dios, nos puso en una comunidad, nos puso en relaciones con los demás para hacer un camino también de santidad y de felicidad. Les dejo la bendición del Señor con la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandillarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandillarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.